Cuando les digo, vamos al aire. Entonces, ¿De qué 3, querés 2, 1, aire. Muy bien, ya seguimos con Poder Hacer acá en Radio SAC y ahora viene la charla distendida acá con Ignacio. Si se anima Julio, con Julio también. Y obviamente vamos a plantear un tema complejo, ¿no? Que también se planteó en la sesión inaugural de las sesiones ordinarias del Congreso, que es el planteo que están haciendo sobre la guerra cultural. ¿Estamos viviendo una guerra cultural? Empecemos por parte. Tal vez uno de los primeros problemas que tenemos que hacer es definir qué entendemos por guerra cultural. Porque, por ejemplo, si yo te planteo a vos, ¿no? La cultura argentina, ¿es una cultura fuerte o una cultura débil? Es una cultura fuerte. ¿Por qué? Porque me va a retar mi profesor de administración, que estuvo hablando sobre cultura todo un cuatrimestre. Pero porque son principios fuertes, que están establecidos, que han durado mucho a lo largo del tiempo. Tenemos tradiciones claras. Muy bien. Compartidas por muchas personas. Perfecto, es cierto. Digamos, la cultura no es algo que se pueda derrotar. Por lo tanto, es muy difícil que exista una guerra en la cual no hay ni con quién pelear ni a quién derrotar. Además, la cultura argentina es fuerte en serio. De hecho, uno de los ejemplos más claros que tenemos es cuando vienen los extranjeros a la Argentina, ¿no? Que nosotros eso en la actividad deportiva lo vemos mucho, de los estudiantes extranjeros que vienen a estudiar a la Argentina y que se suman a actividades deportivas que les interesan a ellos, como por ejemplo el hockey sobre césped, ¿no? El hockey sobre césped convoca a un montón de chicas que son estudiantes universitarias en Holanda, Alemania, Dinamarca, y muchos chicos alemanes que vienen a la Argentina a estudiar y de paso juegan al hockey en los clubes importantes de la República Argentina. Lo que me llama la atención es, no se quieren ir. O sea, están felices y se argentinizan muy rápidamente. O sea, no llegan a aprender el idioma, pero ya actúan como argentinos. Es realmente llamativo. Hasta empiezan a llegar tarde. O sea, vos les decís, bueno, tal día, tal hora, bueno, ellos llegan 15 minutos más tarde, ¿no? Algo netamente argentino. Entonces, esa cultura argentina, cuando viene un extranjero y se acopla a la actividad de nuestro país, nuestra cultura lo invade. Lo invade y son felices en el ámbito de nuestra cultura. Algunos hasta aprenden a tomar mate, comen asado, toman los hábitos argentinos, que son parte de nuestra cultura. Entonces, cuando hablamos de guerra cultural, aparentemente no estamos hablando de una guerra real entre una cultura y otra, ¿no? Estamos hablando de otra cosa. Y el tema es, ¿qué es esa cosa que estamos hablando? ¿No? Y podría ser la confrontación ideológica que veníamos hablando en el primer bloque. Yo creo que ese es el problema. Que la guerra cultural que nos están planteando es una confrontación ideológica, donde un grupo de personas está tan absolutamente ideologizada que cree que la realidad de la Argentina se ve solamente a la luz de su ideología, ¿no? Cuando en realidad no se dan cuenta que eso no es un problema cultural, sino es un problema de ignorancia, ¿no? Es ignorancia. Entonces, el problema cultural me parece, o esta guerra cultural me parece que es una lucha contra la ignorancia. Casi te diría que sería una lucha contra la ignorancia ilustrada, ¿no? Concepto que jamás en la vida escuché. Jamás, yo tampoco, lo acabo de inventar, ¿no? Pero creo que es una lucha contra la ignorancia ilustrada. Qué creativo que es nuestro conductor. Qué creativo, ¿no?
Y te explico por qué. Si vos te pones a charlar, por ejemplo, con los cientistas políticos en la República Argentina, son todos de izquierda. El jueves estuve en la presentación de un libro en el cual trataban el tema de por qué es tan difícil gobernar la Argentina. El cientista político estaba Navarro. El libro me pareció interesante, pero en la charla que mantenía, él decía que la dificultad, o sea, es básicamente muy compleja. Pero en realidad, cuando estaban charlando sobre su historia personal, él decía que cuando llegó Alfonsín al poder, él no era alfonsinista, y en realidad él se arrepentía de no haber sido alfonsinista. Cuando en realidad, hoy, 40 años después, la verdad es que si eras alfonsinista te tendrías que haber arrepentido de serlo, ¿no? En ese momento tal vez estaba bien, porque tenía que ver con un tema del proceso democrático. Pero la verdad, Alfonsín dejó un montón de problemas ocultos que la verdad tienen que ver con esta ideologización de la vida de una manera tan absurdamente contraria al pensamiento o a la cultura argentina que generó mucho daño. ¿Vos te parece que están emergiendo, o que bueno, ya emergieron en la cultura también, por qué no, pensamientos, ideologías materialistas? Obviamente sí. O sea, de hecho, la confrontación, o sea, esta de ignorancia ilustrada, tiene que ver con el materialismo. O sea, el materialismo lo único que te propone es el tener, sin importarte, el ser humano. Entonces, cuando vos no sos capaz de poner en el centro de la vida política, en el centro de la cultura, en el centro del conocimiento al ser humano, lo único que haces es preocuparte por la plata. Entonces tenés dos opciones de preocuparte con la plata. Una es libre mercado, la supremacía del más fuerte, el que más puede se queda con todo, o... Eso en la realidad. Pero en la ideología se plantea que el mercado controla. El mercado se regula solo, por ejemplo. Ponele, hagamos de cuenta que sí. Pero por el otro lado tenés la otra línea de pensamiento que es, no, el Estado debe ocuparse de todo, entonces yo me tengo que hacer amigo del Estado, porque en realidad nosotros somos los que realmente sabemos, ¿no? Entonces necesitamos que el Estado nos mantenga al estilo estos muchachos Lenin, Stalin, ¿no? Que en realidad nunca tuvieron plata y cuando logran la revolución se quedan con el poder del Estado y con eso empiezan a hacerse ricos. ¿Y esas dos corrientes de pensamiento confrontan hoy en día? Bueno, obviamente que confrontan, para definir quién se queda con la torta. Pero si son los dos materialistas. Está bien, pero son materialistas egoístas, en los cuales siempre uno se quiere quedar con la plata del otro, ¿no? Y los que están en el medio siempre se quedan sin nada, ¿sí? Porque en realidad lo que menos importa son los pobres. Entonces, volviendo para atrás porque me perdí un poco. Sí. Estamos hablando que dos corrientes completamente opuestas, que confrontan entre una con la otra, ¿son esencialmente lo mismo? Conceptualmente sí. Conceptualmente sí. Qué interesante. O sea, los dos son materialistas, uno pro Estado y el otro pro mercado. Pero los dos son materialistas. Y ninguna de las dos cosas existen en la realidad de esa línea de pensamiento. Porque en la línea de pensamiento el Estado no existe. Para el marxismo el Estado no existe. O sea, el Estado son ellos, ¿sí? Y para el liberalismo el mercado tampoco existe. Porque en realidad son ellos. Ahora me cierra porque hay tanto amiguismo en la política. ¿Qué? Ahora me cierra porque hay tanto amiguismo en la política, entre unos con otros. Por supuesto, porque de esa amistad surgen sus propios negocios y su propio enriquecimiento. Y eso es un poco lo que hoy quieren marcar o denominar como guerra cultural. Es simplemente quién se queda con la plata. Y la cultura argentina no tiene nada que ver con ello. Por supuesto que no. La cultura argentina pasa por otro lado, en lo cual ellos no están. De hecho, o sea, yo creo que
a la mitad de estas personas, si los pones a cantar la música tradicional argentina, si les preguntás cuáles son los hábitos argentinos, cuáles son las leyendas argentinas, cómo es la historia argentina, y la mitad de las cosas no las conocen, o si las conocen mal. Y yo creo que, haciendo referencia a un libro que se llama como este programa, si vos estás perdido en la calle y querés llegar a algún lugar, no creo que te ayuden o te indiquen mucho. Sí, indicar te van a indicar. No sé a dónde vas a llegar. Eso en la cultura argentina. En la cultura argentina. No es lo que estamos hablando. No. Estos muchachos no te van a indicar, pero en la cultura argentina sí, si vos tenés algún problema en la calle, vas a tener 30 personas que te van a ayudar. No sé si va a ser bueno que te ayuden. No sé si la ayuda que te van a dar va a servir a lo que vos necesites, pero que te van a ayudar, te van a ayudar. Tal vez, si querés ir a Jujuy, terminás en Ushuaia, y si querés ir a Mendoza, terminás en Entre Ríos. Pero que te van a ayudar, te van a ayudar. Lo que pasa es que, bueno, ahí empieza también el discernimiento, ¿no? El saber cuáles son las ayudas que realmente te sirven y cuáles son las que no. Pero es una característica muy linda de la cultura argentina, saber que siempre que lo necesites vas a tener a alguien que te pueda ayudar. No sabes si te va a ayudar como vos querés que te ayude, pero... No. De hecho, o sea, yo siempre digo, ¿no? El gran misterio de la Argentina es que sobrevivimos por obra de la providencia, básicamente. Obra de Dios, nada más, porque si fuera por los ingenieros, la verdad es que yo todavía no sé cómo los trenes logran andar sobre las vías. Pero bueno, en síntesis, me parece que el concepto de cultura, o sea, de guerra cultural, yo lo llamaría, digamos, una batalla por la ignorancia ilustrada. No sé si sirve, habrá que trabajarlo un poco más, pero creo que da para escribir por lo menos un artículo. Tenemos un título nuevo para Humanismo Integral, entonces. Una nota nueva, decís vos. Para la revista. Y sí, vamos a tratar de escribir algo a partir de estas ideas. ¿Lo escribimos juntos? Lo escribimos juntos nomás. Y bueno, ya se está terminando el programa y bueno, será hora de despedirnos. Hasta la próxima semana por Radio Agentes, por señal Agentes, Radio SAG, y con Poder Hacer, que probablemente la semana que viene nos acompañe Gustavo González. Hasta la próxima y muy buena semana para todos.